Buenos días, bienvenidos a sus conferencias del día domingo. Queremos darles unas indicaciones, por favor mantener sus micrófonos cerrados y su video apagado para no interferir en el ancho de banda ni en la conferencia del día de hoy. Y los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, nuestra página web CIMA, movimientoespírita.org, Instagram, CIMA, Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Kardeciano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, YouTube, CIMA, Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse para que puedan ver los videos de los días domingos en diferido. También les recordamos que al finalizar la conferencia, las preguntas deben realizarse mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Buenos días, queridos amigos que nos acompañan todos los domingos de distintas latitudes. Es un placer compartir cada mañana de cada domingo con ustedes en este espacio que ha sido diseñado para la expresión de las bellas artes, para el conocimiento, para la cultura y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensista y humanista. Mientras, antes de presentar a nuestra conferencista, una gran amiga del Movimiento de Cultura Espírita CIMA de años, quisiera dejar un video con ustedes mientras le damos entrada a los participantes. Un video que está relacionado con la conferencia y que si en algunas partes de ese video, de esa canción, algunos conceptos no son los que manejamos los espíritas como lugares, sino estados de conciencia, ya nuestra conferencista podrá ampliarlos. Los dejamos con ellos. Una canción y un film, Yo te extrañaré, de mucha reflexión. Con esta reflexión vamos a presentar a la conferencista, una reflexión a no esperar que nuestros seres queridos, nuestros amigos, desencarnen para decirles que los amamos, para decirles que los queremos. No esperemos a ellos. Nuestra conferencista va a tratar hoy el tema de regreso al mundo espiritual. Su nombre es Alicia Cristina Ristor. Pertenece a la institución Sociedad Espiritismo Verdadero de Rafaela, Argentina. Es nutricionista egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la Escuela Espírita de la Niñez. Ha participado en jornadas, congresos, presentado ponencias fruto del estudio y la investigación, tales como enseñanza de la reencarnación en niños de 9 a 10 años en la 5ª jornada del pensamiento espírita argentino, la dinámica en los niveles de conciencia en el 19º Congreso Espírita Panamericano, el karma desde la visión espírita en el 21 Congreso Espírita Panamericano en Santos, Brasil, metodología y objetivos de la sesión de pesquisas en el Museo Roca, auspiciado por el Instituto de Investigaciones Históricas de Buenos Aires. Es escritora, coautora con Raúl Drubich, amigo espírita argentino, del libro La Otra Mirada, que aquí se los presentamos y que buena parte del tema de hoy va a tratar de esa obra y que van a poder descargar de nuestra página web la próxima semana. La Otra Mirada, Diálogo con los Espíritus. Primera edición en 2010, Editorial Copiar, y segunda edición en 2016, Editorial Duncan. Es coautora también con Raúl del libro Espíritus que han partido, año 2013, Editorial Copiar,
conferencista nacional e internacional, integrante del grupo de sesiones de estudio y experimentación, docente en el curso de espiritismo para adultos desde el año 2010. Querida Alicia, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Gracias por la invitación. Y para mí es un gran placer, es una alegría poder compartir con ustedes sobre un tema que es tan importante como es el momento de dejar este mundo. Es un tema que difícilmente se hable en familia o con amigos, pero cuán importante es poder conversarlo con naturalidad. El espiritismo nos ofrece muchos conocimientos al respecto, pero aún así hay mucho para aprender y quedan muchos signos de pregunta. Por eso, qué lindo es, qué importante es poder construir entre todos, porque esa es la particularidad del espiritismo, que nos brinda ideas, nos brinda conocimientos, conceptos, y cada uno, a partir de sus experiencias de vida y de su comprensión, puede ir profundizando, analizando y también construyendo nuevas hipótesis. El trabajo de hoy consta de 3 aspectos. Primero me voy a referir al proceso de desencarnación, cuyas bases se encuentran en el Libro de los Espíritus. En segundo lugar, cuáles son los factores que generan mayor o menor sufrimiento en ese momento tan trascendente. Y por último, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a quien esté transitando por ese momento con todos estos elementos que nos brinda el espiritismo? Así que, si me permiten un minuto, voy a compartir una presentación. Bien, como pueden ver, el título es De regreso al mundo espiritual. Todos nosotros hemos venido del mundo espiritual, estamos transitando, haciendo experiencia en este mundo material y en un momento dado simplemente tenemos que regresar a nuestro mundo genuino. La desencarnación es un proceso natural que forma parte de la evolución del espíritu. Es una experiencia tanto individual como familiar. Si bien son momentos que disparan diferentes emociones, reacciones y actitudes propias de la personalidad del grupo y de la trama vincular del grupo familiar, voy a referirme a las más productivas para el crecimiento del ser, porque sabemos que como toda experiencia de vida, podemos sacarle mucho provecho o no. Es un proceso que por sí mismo facilita el paso hacia un nuevo estado de conciencia, hacia una apertura de conciencia, tanto para el que se va como para los que quedan. Todos en algún momento habremos vivido la partida de un ser querido y cómo de allí en adelante se abrieron muchos signos de preguntas, replanteos íntimos en el seno de la familia, se suelen restablecer vínculos, fortalecer vínculos, empezamos a ver aspectos de la vida que en otro momento no veíamos. En definitiva, nos sensibilizamos más. Si bien se pueden dar las pautas generales del proceso de desencarnación, es único para cada individuo. Y aquí cabe hacer la diferencia entre muerte, que es un vocablo que se adapta para el proceso biológico, corresponde al cuerpo físico. El cuerpo realmente muere, desaparece como tal,
se descompone en sus elementos iniciales y ahí podemos decir que muere. La desencarnación es un proceso mucho más amplio, más complejo, es un proceso bioespiritual que se refiere a la liberación del espíritu. El espíritu se libera junto con ese cuerpo semimaterial, sutil, al que llamamos periespíritu. Este estado de desvinculación parcial, como se ve en la figura, en la imagen, ya que el espíritu sigue unido por un fino lazo energético que mantiene la vida al cuerpo, se da en los sueños, por ejemplo, y en una forma más verificable en los estados cercanos a la muerte. Cuando dormimos, el cuerpo se remite a sus funciones fisiológicas básicas, descansa, recompone fuerza, y el espíritu puede expandirse, se libera parcialmente y entra en consonancia con espíritus que se encuentran en el mundo espiritual, pero también con espíritus encarnados. ¿Cuántas veces soñamos con amigos, con familiares y también con rostros desconocidos? Porque muy bien pueden ser amigos espirituales que están encarnados en otras partes, en otros países, por ejemplo. Y aquí también cabe incluir los estados de meditación profundo, porque en esos momentos de relajación, acompañados por la respiración adecuada, meditación guiada, también allí el espíritu puede expandirse y entrar en consonancia con otros seres, con otros espíritus. La desvinculación del espíritu se produce en forma gradual. Disminuyen los signos vitales a medida que el espíritu y el periespíritu se desvinculan de la materia. El cuerpo pierde sensibilidad, pero el espíritu percibe el entorno, los afectos, los sentimientos, y el último sentido que se pierde es el oído. Esta situación se da en los estados de coma profundo, en donde la persona es insensible a cualquier estímulo, no fija la mirada, no emite la palabra, pero el espíritu no está desconectado del entorno y es permeable a las energías que desplazan los que están cerca suyo, a los pensamientos, a los sentimientos. Y esto mucho tiempo se pensó que la persona estaba totalmente desconectada y ahora sabemos que no. Por lo tanto, qué importante es en estos momentos tener cuidado con lo que decimos, con las expresiones hacia ese ser. El espíritu va fluctuando en un estado intermedio de conciencia. Siente la presencia del mundo espiritual perdón, no salía el escrito. Siente la presencia del mundo espiritual, lo vislumbra al mundo espiritual, pero sabe que aún pertenece a este mundo. Es el estado de turbación, allí se inicia el estado de turbación. El estado de turbación es diferente en intensidad para todos, ¿no? Hay seres que prácticamente no tienen estado de turbación y para otros es intenso y dura mucho tiempo. La idea de que somos conciencia sin la necesidad del cuerpo físico se evidencia cada vez más con los testimonios de personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte. Son las llamadas muertes clínicas, que el paciente no responde a ningún estímulo,
Sin embargo, la persona ve, oye, y cuando vuelve a conectarse con sus sentidos, recuerda y relata. Estas situaciones muchas veces se ponen en evidencia en pacientes sometidos a cirugía, en donde el paciente ve desvincularse de su cuerpo, se observa en la camilla, observa a las personas que están a su alrededor, y luego cuando se reincorpora, cuando vuelve a conectarse con sus sentidos, puede describir la sala, recordar lo que hablaban, es decir, tiene un ver, describir todo, y entonces aquí nos ponemos a pensar con qué veía, cómo recuerda, y nos damos cuenta que todos esos sentidos son inmanentes al espíritu. En la actualidad, muchos son los profesionales que se interesan por estudiarlos. Pionera en estos estudios fue la doctora Kubler-Ross, médica psiquiatra y escritora, fallecida en el año 2004, con su libro La muerte, un amanecer, uno de los más destacados, ¿no?, de sus tantos libros. El doctor Raymond Moody, de 76 años, médico psiquiatra y licenciado en filosofía. Entre sus libros se destaca Vida después de la vida. El doctor Samparnia, doctor en medicina y biología, actual profesor de la Universidad Estatal de Nueva York, autor del libro ¿Qué sucede cuando morimos? Él realizó un estudio que duró 2 años y se analizaron 2060 casos de muertes clínicas por paros cardíacos. El doctor Pim Van Lovel, de 77 años, cardiólogo, estudioso de la conciencia y de los estados cercanos a la muerte, su libro se llama Conciencia más allá de la vida. Este médico hizo un seguimiento de muchos casos de muertes clínicas en distintos hospitales de diferentes países de Europa, acompañado por un equipo de médicos. Como vemos, son todos estudios muy documentados, muy serios. Y el doctor Eben Alexander, de 67 años, neurocirujano norteamericano, él escribió el libro La prueba del cielo o La prueba del paraíso. Este es un caso muy atípico, ya que él mismo lo vivió, y relata que en sus operaciones muchos de sus pacientes le relataban haber vivido esas historias, esas vivencias, y él dice que los escuchaba con mucho respeto, pero en realidad no creía en lo que le contaban. Sucede que a raíz de una meningitis bacteriana, él cae en un estado de coma de 7 días, un estado que sus propios colegas le decían que no iba a volver a la vida, y él al 7º día se recupera, y luego en una parte de su libro dice: no hay una explicación científica para el hecho de que, mientras mi cuerpo estaba en estado de coma, mi mente, mi conciencia, mi yo interior estaba viva y bien. La desvinculación del espíritu con su cuerpo periespiritual no es un proceso doloroso en sí. Esto se deja en claro en el libro de los espíritas. Recordemos que en el momento de la desvinculación, el cuerpo ya está prácticamente insensible a todo tipo de señales dolorosas. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuánto tiempo tarda el espíritu en desvincularse totalmente del cuerpo físico? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Una vez que el cuerpo ha muerto, el espíritu queda libre de la materia, prácticamente en forma simultánea. Sin embargo, puede creer estar aún ligado a ella y sufrir por sensaciones de la materia.
porque el vínculo, la conexión con su cuerpo físico está en la conciencia del ser. Las mismas circunstancias de muerte física pueden ser experimentadas de modo diferente, así como son sus causas y sus objetivos. Entonces, ante una muerte por accidente, por ejemplo, un espíritu puede desvincularse de la materia en forma serena y naturalmente reintegrarse al mundo espiritual, mientras que otro espíritu, en las mismas circunstancias, puede quedar anclado en el trauma del accidente, identificado con este plano, y permanecer en un estado de ira, rebeldía, confusión, y ese tiempo puede parecerle una eternidad. Para él el tiempo se detiene en ese momento, hasta que su conciencia despierte a la nueva realidad. Más allá del tipo de muerte física, que puede ser súbita, como un paro cardíaco, una muerte violenta, como es un accidente, un homicidio, o posterior a una enfermedad prolongada, la desvinculación hace su proceso normal, y lo que lo hace sentir ligado e identificado con el cuerpo sin vida es el grado de aprehensión a la materia que tenga el espíritu. Y aquí cabe aclarar, como bien lo expresó Yolanda al presentarme, que mucha de la información que vuelco en este trabajo proviene del libro La otra mirada, Diálogo con los espíritus, que escribí con mi compañero Raúl Drubich, que además de ser muy buen compañero, es un incansable estudioso e investigador del espiritismo. El libro contiene extractos de sesiones denominadas sesiones de pesquisas, y la gran mayoría de los espíritus que se comunican en estas sesiones han tenido vidas muy conflictivas. En todos hay desconocimiento del proceso evolutivo. Algunos están en la etapa en que aún se complacen en el error. Otros ya comprenden y desean salir de esas situaciones de angustia, confusión, sufrimiento. Estas sesiones, a mi juicio, ofrecen mucha información, especialmente para ver la diversidad de situaciones que se pueden presentar al momento de desencarnar y cómo pueden mantenerse en el mundo espiritual. Acá lo importante de este libro son los diálogos del espíritu con el director de sesión, porque nosotros los autores hicimos introducciones, volcamos nuestras reflexiones, pero son abiertas para que el lector, a partir de esos diálogos, realice sus propias reflexiones, haga sus propias conclusiones. Bien, volviendo a la pregunta del tiempo, quiero detenerme un poquito en esto, en los tiempos del espíritu, porque como espíritus encarnados, tenemos la necesidad de manejarnos con el tiempo cronológico, entre ellos nuestra edad biológica. Porque el tiempo cronológico es un parámetro que permite organizarnos, orientarnos y nos da cierta seguridad en nuestras vidas. Pero, a pesar de estar en este plano material, el espíritu convive con otros tiempos, que son los tiempos propios del espíritu. Suele suceder que dos personas de la misma edad tengan diferentes tiempos de maduración psicológica, eso es muy común. Y a su vez, el componente emocional y el intelectual evolucionan a distintos ritmos. Para dar un ejemplo, una persona con un desarrollo intelectual avanzado
resolverá con rapidez una cuestión matemática, por ejemplo. Pero si ese ser aún no ha desarrollado al mismo tiempo el amor y la empatía, su reacción ante la necesidad del otro puede ser mucho más lenta o casi nula. Esos ritmos vibratorios compuestos por distintas frecuencias de ondas de energía y que reflejan la dinámica del espíritu, pienso que es lo que en cierta forma explicaría la sensación de temporalidad a que se refieren algunos espíritus que se encuentran en el primer nivel o el nivel más cercano a la Tierra. Porque esos tiempos impropios para un mundo atemporal, como lo es el espiritual, se mantienen vigentes en la conciencia del ser al momento de dejar este mundo. Recordemos que la conciencia ordinaria es la que es propia de este plano, la que es guiada por los hábitos comunes de la mente, de la vida, del cuerpo, coincidente también con cierto grado de ignorancia. Recuerdo dos situaciones que me llamaron mucho la atención. Una era la de un espíritu que en su última vida había sido médico de un pueblo y había sobrevalorado tanto su profesión que había llegado a sentirse un dios. Tales fueron sus palabras. Se había producido en él podríamos decir, una hipertrofia tal de su vanidad y de su orgullo que había nublado totalmente su mente y continuaba identificándose en el plano más espiritual con su profesión y su sentimiento de superioridad frente a los demás. Una situación que le generaba mucho sufrimiento al encontrarse solo y desubicado en el nuevo escenario de vida. Entonces, allí se detuvo su tiempo, que le parecía eterno y sufría porque estaba rodeado de seres que se mostraban indiferentes y burlescos a su actitud de superioridad. Y el otro caso, que también me llamó la atención, es de un espíritu que en su vida había atesorado mucha riqueza, mucho poder económico y sufría por algo particular, que hasta nos puede parecer increíble, ¿no? Consideraba que su muerte, que había sido un secuestro y posterior homicidio, había sido indigna para una persona de su talla. O sea, él no sufría por lo que podría haber causado, por el daño que podría haber causado, sino porque era una muerte que consideraba que no le era digna para su persona. Estos dos casos muestran cómo la conciencia ordinaria puede mantenerse en la otra vida hasta que el hartazgo genera un punto de inflexión. Estos ejemplos nos llevan a valorar las posibilidades de crecimiento que nos ofrece esta vida presente, con las innumerables experiencias del diario vivir. Y nos damos cuenta que aquí se deben generar los cambios. Expandir nuestra mirada más allá de lo material, de liberarnos de viejas estructuras mentales, de miedos infundados, de sentimientos de culpa que quizás ya están reconocidos, pero que aún perduran como resabio cultural en nuestro inconsciente. Y me parece que esta era que estamos viviendo, que hay tantas herramientas psicológicas y de toda índole como para abrir nuestra mente, hacerla más holística, dejar esas viejas ataduras, es especial y es un momento de aprovecharlo. Entonces, por lo tanto, decimos que el sufrimiento, si lo hay, está en la conciencia del ser,
se produce por los conflictos íntimos del espíritu, que transita la experiencia de la partida hacia el mundo espiritual. Y una forma de sufrimiento puede darse a través de las sensaciones de la materia, esas sensaciones que se perciben ya en el cuerpo espiritual, en el perispíritu del ser. Por sensación se puede continuar padeciendo los dolores de una enfermedad, por ejemplo, o padecer abstinencia, en el caso de haber desencarnado por sobredosis. Y aquí recuerdo también un caso muy interesante de un espíritu que había desencarnado por sobredosis, pero lo que más le pesaba era haber sido traficante y haber incitado a otros seres a consumir drogas. Y él manifestaba en el mundo espiritual que veía a esos seres que él había incitado a consumir droga, su sufrimiento, él veía su sufrimiento y sentía ese sufrimiento en su propio espíritu. Así que fíjense hasta qué grado puede llegar esa atadura con el mundo material cuando el espíritu se encuentra tan materializado. O también se puede sufrir la agonía de un suicidio, por ejemplo, y acá hay que ser muy objetivos porque cada caso es particular, esto no lo debemos olvidar, ¿no? Cada proceso desencarnatorio es único, y en el caso del suicidio hay una gran variedad. Está también llamado el suicidio altruista, en donde la persona se suicida para lograr un objetivo positivo que quería lograr en vida y por desconocimiento piensa que quitándose la vida eso se va a lograr. Pero nunca es una solución el suicidio para ningún problema. Las particularidades, entonces, las particularidades del proceso desencarnatorio están en relación a la espiritualidad del ser. Y por espiritualidad del ser me refiero al desarrollo del amor, a la empatía hacia los seres, al intelecto puesto al servicio del bien y al conocimiento de la vida espiritual. Eso influye mucho. Entonces, resumiendo, los factores que generan mayor o menor sufrimiento ante la inminente partida es la resistencia a dejar esta vida, el apego a lo material, a las posesiones, la rebeldía a la vida y a Dios, la falta de humildad, las cuestiones no resueltas, el miedo al dolor, a estar solo, a perder los afectos, y el desconocimiento, que es la base de todos los demás estados, ¿no? Y esa resistencia que tenemos a dejar la vida, cierto grado de rebeldía, implica la no aceptación, básicamente es la no aceptación. Y por lo general es uno de los primeros pensamientos que se suele tener, tanto del que está por partir como de los que quedan, o ambos. El poder aceptar lleva su tiempo y cuando se logra genera paz interior. Cuando podemos despojarnos de la idea de por qué a mí, o quien tiene idea de castigo o injusticia, allí la vida se vuelve a equilibrar. Recuerdo una situación en mi trabajo. Yo trabajé como nutricionista muchos años en una institución de salud de mi ciudad. Iba a visitar a todos los pacientes por la alimentación. Y aun cuando dejaban de alimentarse porque su enfermedad se iba agravando, igualmente los iba a visitar porque ya se establecía un vínculo de afecto, un vínculo entre ambos, ¿no? Y recuerdo a un muchacho joven
de una estructura corporal muy fuerte, un trabajador rural, que padecía cáncer de estómago y lo habían operado. Y sufría mucho. Y recuerdo en un momento que le dije, ¿por qué no pides calmantes si tanto sufrís, si tanto te duele? Y él me responde, no me duele el cuerpo, sufro porque se me cortaron los proyectos, porque no puedo trabajar, porque tengo muchas cosas que hacer. Ahí estaba diciendo que sufría su espíritu, estaba sufriendo. Y esta situación se fue intensificando cada vez más, porque él mantenía esta posición, y por último también sufrió físicamente, porque como sabemos, cuando hay tensión en el cuerpo, los calmantes ya no hacen efecto. Por lo tanto, fue una situación que la recuerdo y me llevó a pensar que nosotros mismos podemos agregar mucho sufrimiento a ese momento que no tiene por qué ser de esa manera. Lo contrario a la resistencia es la entrega, que no significa dejar de cuidarse o de tratarse, es abandonar la resistencia a lo que es ser flexible al fluir del proceso desencarnatorio. La entrega es un fenómeno puramente interior de conexión con nuestro yo interior y con nuestro protector para reubicarnos en la realidad del momento que estamos transitando. De esa manera surge de nuestro interior fuerzas desconocidas, claridad de conciencia en consonancia con las leyes divinas. La energía que se genera es de una frecuencia vibratoria mucho más alta que la energía de la mente, porque fluye del corazón y no genera sufrimiento ni para nosotros ni para los demás, porque es muy triste ver como familiares a un ser que sufre tanto al momento de partir. La aceptación nos permite elevarnos por encima de la resistencia a dejar este mundo. Comenzamos a sentir la ayuda espiritual, a valorar el afecto y el cuidado de quienes nos aman, y disfrutamos de la hermosa sensación de sentirnos libres, sin ataduras. La humildad es un valor que nos libera, nos da felicidad y serenidad. Y eso se aplica también a las cuestiones no resueltas, familiares, a la hora de desencarnar. Es la oportunidad de restablecer vínculos, de dar el primer paso de acercamiento, de despojarnos de viejos rencores, si es que los hay, de autoobservarnos para descubrir qué sentimientos tenemos hacia los demás. Si bien el desconocimiento genera miedos, aunque estemos espiritualizados y con conocimiento espiritual, es un paso que genera inquietudes, angustias y algunos miedos también según las circunstancias. Y aquí cobra importancia el acompañamiento, la fe en los procesos, que si no es posible mediante el contacto físico, como puede ser sostener una mano, una caricia, un beso, la intención, el pensamiento y el sentimiento amoroso es lo que vincula. Y esto lo digo por la situación que estamos pasando, en que muchas personas desencarnan aisladas, y que no podemos estar físicamente a su lado. Pero recordemos cuál es la esencia, ¿no? Porque el beso, la caricia, es la expresión física. Pero ¿qué subyace a todo eso? El sentimiento, la intención, y eso lo podemos brindar a distancia. Además,
el enlace afectivo hacia la otra forma de vida desde el mundo espiritual siempre se da, siempre va a estar. Para nosotros no alcanza la comprensión para conocer el amor del mundo espiritual, ¿no? El amor incondicional hacia todos los seres. Entonces ese vínculo siempre está presente en cualquier circunstancia y nos da seguridad. Entonces, si estamos lejos de nuestro ser querido, le podemos transmitir a través de nuestro pensamiento que no está solo, que nos sentimos feliz por los momentos de haber compartido, de valorar a este ser, de recordar momentos felices, anécdotas, de agradecer su presencia en esta vida. Y a medida que el ser entra, que la persona entra en esa fase de intervidas, como la que mencionamos, lentamente se adormilan los recuerdos, las preocupaciones vinculadas a la materia pierden sustento y se puede sentir que los lazos de afectos de los que quedan se mantienen al mismo tiempo que se comienza a sentir los vínculos con seres queridos que provienen del mundo espiritual. Muchas veces es frecuente ver que ven a espíritus familiares, por supuesto que no con los ojos físicos, amigos queridos, y los ven tan vívidos que por momentos algunos hacen el ademán como para querer tocarlos o esbozan una sonrisa. Bien, aún así hemos dicho que tenemos siempre el acompañamiento espiritual, pero aún así ese acompañamiento espiritual se siente cuando nosotros estamos abiertos, somos receptivos a ese calor que proviene del mundo espiritual. Ahora voy a compartir unos testimonios de espíritus, algunos extraídos de los archivos de la SED y otros del libro La crisis de la muerte de Ernesto Bozano, que es un escritor que me gusta mucho por la forma que tiene de estudiar, de investigar el mundo espiritual. Y estos testimonios nos ilustran en cuanto a las posibilidades que tenemos como espíritus encarnados de transformar el momento de la desencarnación en una experiencia apacible, serena, y hasta podríamos decir agradable. Me dormí. Esa es la expresión exacta. Me dormí lentamente, con la conciencia perfecta del desprendimiento. Lo último que dejé fue de oír. Aún desprendida, alcanzaba a sentir las voces de los que me rodeaban. Y se hizo una conformidad tan grande en mi alma que me sentía bañada en una profunda dulzura. Sabía que era la vida espiritual y comprendía todo el conjunto de la vida, el porqué de mi encarnación y de mis vicisitudes en la vida. Aquí podemos ver que es un espíritu que tuvo una vida sencilla, apoyada en los valores y que tenía conocimiento de la vida espiritual. Y como pueden ver, prácticamente el estado de turbación no existe. La visión panorámica es un término creado por Ernesto Bozano para referirse de alguna manera a la facultad que tenemos como espíritus de, en fracciones de segundos,
ver los acontecimientos más importantes y significativos de nuestra vida. Y eso muchas veces nos sucede en esta vida en momentos críticos, ¿no? Que cuando sentimos que estamos muy cerca de la muerte. Y vemos como flashes de todas las situaciones más significativas de la vida, que realmente nos remiten a mucha información y nos llevan a la reflexión. En el momento de la muerte reviví, como en un panorama, los acontecimientos de toda mi existencia, todas las escenas, todas las acciones que yo hice pasaron delante de mi vista como si se hubiesen grabado en mi mente. Todos estos, como verán, son espíritus lúcidos, de cierta elevación, en donde la turbación, como dije anteriormente, prácticamente es muy breve o casi no existe. Llegué a este mundo espiritual con un estado de paz. Como espíritu sabía de mi proceso desencarnatorio. Como materia tenía que hacer mi trabajo de aceptación, pero todo ello propició un trance natural, y podría decir casi bello por la serenidad de mi despertar en este plano. Bueno, fíjense la lucidez de este espíritu, el conocimiento espiritual, le permite darse cuenta que como espíritu él sabía de su proceso desencarnatorio, era lúcido de esto. Y como ser humano, él estaba haciendo el esfuerzo de aceptar y partir de este mundo. Y esa entrega, como hablábamos antes, es la que propicia ese trance natural, le genera esas fuerzas al espíritu para superar esa situación y esa paz que puede transformar esta situación en un despertar sereno y bello en el otro mundo. Los reencuentros. Los reencuentros es algo que nos imaginamos, es algo muy esperado por todos nosotros, porque sabemos que en el otro plano tenemos nuestros amores, familiares, amigos que han partido antes que nosotros y que seguramente van a estar allí en el momento de desencarnar. Cuando pasé a este mundo del espíritu, me encontré en mi despertar con seres que habían conformado mi familia, mis padres, algunos de mis hermanos y a mi lado mi protector. Me encontré en un lugar de luz, una plácida luz que reconfortaba el trance. En este caso es posterior, el testimonio es posterior al descanso reparador. Todos sabemos que después de desencarnar todos necesitamos descansar, reparar nuestras fuerzas y tenemos asistencia, fortificación, también se recompone nuestro perispíritu. Al volver en mí, todos los acontecimientos de mi vida desfilaron bajo mi vista como en un panorama. Eran visiones muy vivas, muy reales, en dimensiones naturales, como si mi pasado se hubiese vuelto presente. Fue todo mi pasado a la vez, incluido el último episodio, el de mi desencarnación. Sobre los apegos. Antes hablamos del apego hacia lo material, pero era más referido a la aprehensión a la materia, a espíritus materializados. Ahora me refiero a algo mucho más sutil, a ese gran amor que tenemos por nuestros seres queridos y cómo nos cuesta despegarnos de ellos, ¿no? Y cómo es necesario tener un sentimiento de solidaridad y generosidad a la hora de partir un ser querido, de respetar su decisión,
de soltarlo, de dejarlo, porque eso al espíritu le ayuda. Para mí también es doloroso, eso se refiere es una evocación, y él se refiere a sus familiares que sufren por esta partida. Para mí también es doloroso porque estoy muy apegado a los afectos de mi última vida. Me ayuda el pensamiento optimista de vosotros hacia mí, sabiendo que debe ser así, que yo estoy comprendiendo y así conformándome. No quisiera que nos emocionemos con dolor, porque a mí ahora como espíritu me afecta. Fíjense que ese trabajo que hacemos nosotros de soltar a ese ser, también del otro lado el ser tiene que despegarse de esos afectos para reintegrarse totalmente a la vida espiritual. Bien, para finalizar, elegí una hermosa cualidad propia de los niños, la ternura, porque en el momento de partir volvemos a sentirnos niños, frágiles y permeables. La muerte es agradable, bueno, me lo tapa aquí, en el intercambio de la ternura entre el que se va y el que se queda. Perdón, no lo puedo leer bien porque me tapan la figura, pero lo pueden leer ustedes en silencio. La ternura es la sensibilidad para con los estados del alma del otro, es el detalle, es la suavidad de una caricia, de un gesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alicia, por esa bella conferencia, muy reflexiva y de mucho aporte para el conocimiento espírita. Hoy vamos a abrir el derecho a las preguntas y ya tienes algunas por aquí. Yacira, bueno, por favor. Déjeme ubicarlas un momentico. Ya. Un momento. Primera es de José Arroyo. Ajá, ya la conseguí. Magnífica conferencia, Alicia. Aprendí y reforcé mucho, ya que tenemos resultados similares en las conversaciones mediúmnicas, especialmente en el esclarecimiento a espíritus sufrientes. Quisiera saber, ya que lo mencionaste, disculpa, algún caso o conversación relacionado con el suicidio altruista y cómo se autopercibía ese comunicante. ¿Qué les indicó sobre su estado y sus circunstancias? Bien, no hemos tenido ningún caso de suicidio altruista. Sí figura un caso de un suicidio en donde el espíritu quiere dejar claramente culpabilidad de su decisión. Ese espíritu había optado por quemarse y él decía que sufría terriblemente la sensación de sentir su cuerpo que se quemaba, de todas esas sensaciones físicas. Pero bueno, es un caso de un espíritu con mucha ignorancia y con una intencionalidad que no era buena, ¿no? También tenemos que pensar que, bueno, son espíritus que se encuentran muy mal en ese momento, de ningún modo los vamos a juzgar, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la experiencia que hemos tenido. Sobre suicidio altruista, no hemos tenido experiencia de comunicarnos con espíritus. Esa es la respuesta que puedo dar. Como quiera, muchas gracias, Alicia, y excelente conferencia. Muy agradecido.
Bueno, gracias. Tenemos una pregunta de Conchita Delgado. Buenas tardes, apreciada doctora. Saludos desde Caracas, Venezuela. ¿Por casualidad tienen testimonios de las personas que se suicidan con tal de matar a otras? Me refiero principalmente a los kamikaze en el pasado y más recientemente a los fundamentalistas islámicos que creen firmemente en su proceder. No tenemos experiencias. En un momento se trató de tener una experiencia de comunicarse con un espíritu, pero estaban tan confundidos y tan aferrados a su ideal, ¿no es cierto?, a sus creencias, que prácticamente no podían aportar ningún conocimiento. Prácticamente los invadía el estado de turbación. Una pregunta de Guillermo. Saludos. Una pregunta. He sentido que he muerto varias veces en esta vida. No como desencarnar, más bien como cambios, pero siento que he muerto. Inclusive veo imágenes de las que había hecho en mi vida, siempre llegando al momento en que siento ese fenómeno. Varias veces es como si entro en otro mundo y aún lo estoy. Bueno, la verdad que yo no soy psicóloga, no soy especialista como para dar una explicación a lo que te está sucediendo, ¿no? No podría darte una explicación. Qué es lo que percibís, por qué sentís así que morís varias veces, si es que entendí bien la pregunta. Sí. Una pregunta de Francisco Quintana. Buenas tardes, muchas gracias por tan interesante disertación, profesora Alicia. Usted hizo referencia sobre el nivel en que se encontraba un espíritu desencarnado. ¿Los niveles espirituales tienen que ver con el grado de conciencia o evolución de cada espíritu? Sí, pero a su vez cada nivel tiene una multiplicidad de grados evolutivos, ¿no? Los niveles más cercanos a la Tierra se supone que son espíritus, de acuerdo a lo que dice el libro de los espíritus, de una menor elevación, pero a su vez hay muchos grados. Un abanico de grados evolutivos, podríamos decir. Como lo hay en la Tierra, ¿no es cierto? Habrá un promedio, pero vemos como acá, en este plano Tierra, hay una gran variedad de grados evolutivos. Una pregunta de Rafael Chiefo. Buenas tardes, gracias por tan interesante conferencia. Pregunta. Hay obras literarias que hablan de ciudades espirituales donde se continúa la evolución de los espíritus desencarnados. ¿Realmente existen tales ciudades o más que todo deben entenderse como una metáfora de la evolución espiritual? Sí, yo entiendo ambas cosas, que es como una metáfora, pero a su vez los espíritus están reunidos por afinidad, ¿no? Y bueno, ahí sí se puede considerar que hay como espacios en donde hay espíritus afines a determinadas características. Una pregunta de Carlos Alayón. Bella conferencia. Ampliaré sobre el tema. De sus libros, ¿cuál recomienda que aborde el tema? Sobre la pregunta anterior, es espíritus que han partido. Allí está, escribimos sobre el mundo espiritual y hay mayor amplitud referida a esa pregunta. Una pregunta de Rocío Ferrón. Excelente conferencia, sencilla y clara.
¿Puede encontrarse un espíritu en el momento de desencarnar con distintas vivencias de desencarnaciones de vidas pasadas? Sí, los espíritus están conducidos por sus protectores desde el momento en que desencarnan. Y los protectores les van mostrando en la medida que el espíritu necesita situaciones de otras encarnaciones para que vayan comprendiendo el porqué de distintas experiencias que han tenido en la última vida, pero ellos no, como espíritu no podemos recordar todo lo que queremos de todas las vidas, sino que digamos que son recuerdos dosificados y en la medida que los necesitamos y que no nos hacen daño, porque hasta allí vemos la misericordia en el mundo espiritual. La pregunta de Eurídice Guaramato. Saludos desde Caracas, Venezuela. La ternura la demostró usted con tan extraordinaria conferencia. Una pregunta. ¿A qué se refieren con ver la luz los que han pasado por experiencias cercanas a la muerte? Bueno, yo pienso que la luz es un estado pleno de amor, de conocimiento. Creemos que los espíritus puros son luz, porque ya no necesitan del cuerpo perispiritual, están puramente purificados. Ahora, con respecto al paso hacia la otra vida, muchos espíritus en libros he leído que ven un túnel o un pórtico o un puente, y eso se debe mucho a factores culturales. No sé si está contestada la pregunta. Una pregunta de Ana Contreras. Excelente conferencia. Cuando una persona en vida desea donar algún órgano después de la muerte, ¿se puede decir que este espíritu es evolucionado? Bueno, es un estado de gran generosidad, de gran solidaridad. Yo pienso que sí, que tiene las características de un espíritu evolucionado, ¿no? Es, como digo, una solidaridad muy grande, porque a partir de ese órgano pueden dar vida a otras personas. Una pregunta de Cintia Zavala. Saludos, excelente conferencia. Mi pregunta es si han tenido casos en los cuales los familiares desencarnados han venido a buscar al espíritu que está por desencarnar. Bueno, los casos que hemos tenido en esas sesiones de pesquisas es que por lo general siempre hay un familiar cerca del espíritu, además del protector. Una madre, un hermano, un hijo, alguien que lo ama y que sirve de nexo para ayudarlo a superar esa circunstancia dolorosa. Una pregunta de Juan Antonio, el esposo de Neus. ¿Son creaciones mentales particulares y colectivas las que se viven en el mundo espiritual o existen otro tipo de creaciones? Por el conocimiento que yo tengo, son creaciones del pensamiento, porque el pensamiento toma más poder, podríamos decir, más fuerza en el espíritu libre de la materia. Y Ernesto Bozano decía, el pensamiento aglutina y crea formas, se materializa, entre comillas, en el mundo espiritual. Por lo tanto, el entorno nuestro en el mundo espiritual, el entorno particular de cada uno, lo creamos cada uno a partir del pensamiento en forma natural o, digo, consciente o inconscientemente lo creamos. Solo y en conjunto, porque también en el mundo espiritual se evoluciona
y se crea conjuntamente, al igual que en este plano. Una pregunta de Lunaval. ¿Por qué si hay familiares o espíritus guías al momento de desencarnar hay perturbación? Porque esa perturbación está en el mismo ser que desencarna, en la conciencia del ser. Acá en esta vida, por ejemplo, yo puedo tener muchas personas alrededor que me quieren, que me acompañan, que tratan de ayudarme, pero si yo estoy en un estado de rebeldía, egoísmo, de imposición, de enojo, no veo a nadie y me siento sola y siento que no hay nadie que me ayuda. Esto mismo sucede con los espíritus. Sus conflictos íntimos no le permiten sentir ni ver la ayuda de su protector y otros seres que lo acompañan. Una pregunta de Verónica Vargas. ¿Cómo desencarna una mujer embarazada y su bebé al morir ambos a la vez? ¿Lo hacen de forma individual o realizan el trance juntos? Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero son espíritus independientes, cada uno. Hemos tenido experiencia de espíritus que han sido abortados y, bueno, en un caso particular, ellos dos, ambos espíritus, no sabían del otro que estaba desencarnando. Luego en el mundo espiritual se dieron cuenta que los dos habían desencarnado prácticamente al mismo tiempo. ¿Qué sucede con los espíritus de las personas que creman y esa persona no lo pidió en vida? Bueno, eso no lo sabría responder, pero una vez que el cuerpo muere, ¿no es cierto? Y el espíritu sabemos que se libera normalmente, aunque crea seguir ligado a ese cuerpo, el espíritu ya está liberado. Por lo tanto, el ser enterrado o ser cremado no tiene mucha significación. Una pregunta de Antonio Gastambide. ¿Por qué se refirió a la desencarnación como algo doloroso? Habló de casos donde sucede con gran paz. No habló de casos que suceden con gran paz. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Por qué se refirió a la desencarnación como algo doloroso? No habló de casos donde sucede con gran paz. Bueno, en la última parte de mi charla nombré a muchas situaciones en donde la desencarnación es prácticamente bella, serena, y he leído varios testimonios de espíritus que muestran una desencarnación en donde prácticamente no hay dolor, no hay turbación. En la primer parte de la conferencia sí mencioné casos de espíritus que han sufrido, pero eso aclaré que depende de cada uno de nosotros, de cómo nos encontramos en el momento de la desencarnación. Por ahora no tengo más preguntas, profesora Yolanda. Aquí lo que tienes es muchos fans. Tienes muchísimas felicitaciones, todos te expresan desde todas partes que nos escuchan y que nos acompañan, mucho cariño, muchas felicitaciones desde España, desde la Asociación Espírita Andaluza, Amalia Domingo Soler, Mercedes, de Rosita desde AIPE, de todas partes, desde Costa Rica,
de Venezuela. Tienes infinitas felicitaciones. Te agradecemos infinitamente, Alicia. Gracias por tu disertación. Y considérate permanentemente invitada al Y próximo yo tema, cuando quieras. les agradezco muchísimamente, mucho la atención que han tenido ustedes y tanto cariño y acompañamiento. Yo en realidad sentí el acompañamiento de ustedes en este trabajo. Muchas gracias. Dejamos abiertos los micrófonos para que el que quiera conversar contigo, para el aplauso. Bueno, gracias. El próximo domingo comienza para nosotros el mes de octubre, el mes de aniversario de los 216 años del nacimiento de Kardec. Vamos a tener durante todo el mes una programación muy especial. Tenemos también invitados a los que les tenemos muchísimo cariño, y va a comenzar con nosotros la educadora, la pedagoga Dora Incontri, con el tema Kardec para el siglo XXI. Les sugiero que no se lo pierdan, va a ser de mucho enriquecimiento para todos.